Buenas tardes. Buenas, profe. A ver, vamos a comenzar en esta clase, ¿cierto? Un tema, digamos, adicional de lo que es ecuaciones diferenciales y corresponde a lo que es ecuación diferencial exacta, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a la clase anterior? ¿Ya? Les recuerdo que la clase anterior lo que estuvimos revisando fue la ecuación diferencial de variables separables, ¿ya? Eso es lo que estuvimos revisando. Ahora, como les decía, vamos a ver lo que es la diferencial exacta. Así que dudas, consultas, algo que necesiten que se clarifique. Al tiro, profe, déjeme buscar algo. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, ¿podría ¿Ya? explicar de nuevo sobre las ecuaciones separables? Que ese no me quedó muy bien claro. Ya, Estaba anotando escrito la última, estaba anotando algo mientras tanto. ya. Voy entonces a ver, voy a buscar eso. O a ver, mejor lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a explicarlo en la pizarra, ¿ya? Ok. Ya nosotros, cuando hablamos de ecuación diferencial de variables separables, lo que quiere decir es que cuando nosotros vamos a resolver esta ecuación, ¿m? La forma de resolver es integrando, ¿ya? Haciendo lo que hacíamos originalmente, ¿cierto? Cuando empezamos el curso, empezamos con como especie de introducción, ¿ya? Y esa introducción lo que se utilizaba allí era la integración, ¿no? Entonces hacíamos integración em, de los diferentes tipos de integrales ¿cierto? Que tenemos, ¿ya? En realidad los métodos, más que las integrales, los métodos. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos. Entonces, cuando uno habla de integrales inmediatas o integrales de separación de variables, perdón, ecuaciones diferenciales de variables separables, más o menos dice lo siguiente. Em, entonces vamos a poner acá un recuadro con un texto, ¿ya? Entonces, aquí voy a recordarle lo que es variable separable. ¿Ya? Eso es lo que, ¿cierto? Quiero hacer ahora. Ya. Entonces, la idea, ¿m? La idea es que
cuando uno tiene una ecuación diferencial, ¿cierto? Tiene, bueno, estas son de primer orden, por lo tanto son de la forma y' igual, que es lo mismo que de y dividido de x, ¿cierto? Y acá al lado derecho, bueno, si la función fuese exclusivamente función de x y de y, aparte, digamos, sería inmediata, pero puede ocurrir que tenga algo como esto, una función que dependa de las dos variables, ¿ya? Entonces la idea que está detrás es que esta función que está dependiendo de las dos variables, ¿ya? Esta función que es la que está dependiendo de las dos variables, esa función, la podamos escribir como el producto de dos funciones, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, que la podemos escribir de esta forma, mira. La fx, como ahí, ¿cierto? La fx, como ahí, puede ser escrita o podría ser escrita como una función, no sé, p, que depende exclusivamente de x, por una función q, que depende exclusivamente de y, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea que está detrás de esto de la separación de variables, ¿ya? Entonces, la idea es esta, es tener eso, ¿ya? Entonces, cuando ocurre esto, ¿ya? Cuando ocurre eso, la ventaja que tiene es que yo tendría una ecuación diferencial así, digamos, a partir de esto, tendría algo como eh, de dividido de x igual a px o p función de x por q función de y, ¿ya? Entonces, esto permite que yo pueda reordenar esta ecuación diferencial y dejarla así, ordenando, ¿cierto? A mí se me quedó pegado el video. Eso pasó, ¿no? No, profe, Pero yo lo veo bien, profe. ya, es Yo que igual lo veo Nicolás bien, dice, profe. dice que está pegado. Pero anda bien, ¿no? ¿No ha tenido problema? Digamos el video ahora. Se- O sea, no, lo veo escribir todo. Ah, ya, Así que no hay problema en ese ámbito. Tal vez se le quedó pegado a él, no sé. Digo yo, ya, no ya, sé. vamos, voy a continuar entonces. Bueno, ojalá pueda resolver su problema, Nicolás, que me escribió. Ya, entonces, la idea, ¿cierto? Como tengo esta función que está separada, ¿cierto? Que es la que yo arriba escribí. Entonces ahora yo lo que puedo hacer es, digamos, dejar a un lado todo lo que es función de y al otro lado dejar todo lo que es función de x, ¿ya? Que esa es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, aquí quedaría en este lado izquierdo, digamos, ¿cierto? Aquí podría quedar, por ejemplo, eh, de y dividido q de y igual p de x de x, ¿ya? Entonces, con eso, si ustedes se fijan acá, estaría separando esto, po, ¿no? Estaría haciendo una separación con esto, en términos de que, por ejemplo, lo que está aquí está dependiendo exclusivamente de y. Y lo que está acá, no sé si me va a alcanzar ahí, lo voy a hacer con lo que está al otro lado, ¿cierto? Lo que está aquí, en el otro lado, vamos a anotarlo ahí. Esto que está aquí, eso depende exclusivamente de X, ¿ya? Entonces, esa es un poco la intención de hacer del método, ¿ya? El método consiste básicamente en esto, que esto exclusivamente depende solo de Y, entonces solo depende, ¿cierto?, de Y,
de la variable y. Y en este otro lado, solo depende, ¿cierto? Depende de la variable, en este caso, x. En eso consiste más o menos el método. Ahora, claro, esto se particulariza cuando uno ve el ejercicio y tiene que resolverlo. Entonces, el problema, el problema, ¿dónde está? Digamos, ¿dónde se genera la situación problema? La situación problema se genera aquí, ¿ya? Cuando yo hago digamos, el cambio, ¿cierto? Aquí es donde está el problema. ¿Cómo llegar a esto? ¿Ah? ¿Cómo llegar a eso? Eso es el problema que tiene el método. ¿Ah? No es tanto después integrar, que podría ser igual un problema, pero aquí es donde está la situación. ¿Eh? Esa es la parte donde yo diría que está la diferencia entre un problema y otro, que es encontrar esto. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, tener la función, tenía un par de ejemplos, vamos a mirar ahí un par de ejemplos para explicar esto. Entonces voy a tirar una línea aquí. Aquí lo voy a explicar, ¿ya? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, dos funciones, ¿ya? Dos funciones. Supongamos que tengo una f de x, una f de x, algo simple, x por y, ¿ya? Ya, eso es re fácil porque aquí la px, ¿cierto? La que depende de x, es x. Y la qi, la que depende exclusivamente de y, es y. O sea, ahí no habría ningún problema y yo hago esto. Dejo todo lo que es y en un lado, todo lo que sé que en otro y resuelvo. Ese es un caso, ¿cierto? Este sería como un caso. Pero claro, pero no todo es así, pues no todo se puede hacer de esa forma. Entonces, por ejemplo, puede haber una f de x de la forma, no sé, x como tangente de x por y, ¿ya? O o seno x por y, generalmente son las que se usan bastante en eso, ¿ya? O sea que, por ejemplo, no sé, como les decía, fx como y, pues, bueno, la tangente, ya la dejé, la tangente x, ¿ya? Entonces ahí, claro, ahí la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la px? ¿Cierto? ¿Cuál es? ¿Y cuál es la QI? Ahora, llamarle PX, llamarle QI, igual es una situación o es algo que en el fondo eh, uno es una forma de notarlo, ¿no? ¿Ya? No es que podría cambiar, o sea, en vez de PX puede ser PDI, ¿cierto? O en vez de QI puede ser QX, pero eso claramente es una cuestión de entender que la idea es que la función f, que es la que está ahí arriba, ¿cierto? Esta función con la que comencé a trabajar, esta función, la que está ahí, esa función, la podamos descomponer, descomponer de esta forma. Entonces, cada vez que podamos hacerlo, será la ecuación diferencial, será de la forma que menciono ahí, ¿ya? Sería este tipo de ecuaciones diferenciales, de variables separables, ¿ya? Y si no lo puedo hacer, habrá que buscar otro método, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso acá. Esto no se puede hacer con variables separables. Por lo tanto, tendríamos que buscar otras formas de resolverlo. Ahora, el hecho que yo ponga este ejemplo ahí, me refiero a esta f, ¿cierto? Que la podría poner acá, no garantiza que esto pueda tener solución, ¿ah? O sea, yo les comentaba que hay ¿cómo se llama? Ecuaciones diferenciales que igual hay que darles harta vuelta para poder encontrar la solución. ¿Mm?
Eso es básicamente lo que tiene que ver con la separación de variables. Insisto, esto es una explicación bastante general, diferente es cuando uno lo va y lo hace con un ejemplo, ¿ya? No sé si para la persona que me preguntó, en realidad yo entendí que me preguntó por el método, más que por algún problema en particular, ¿sí? No, era el método más que nada, profe, yo lo que preguntaba. Ya, ya, ¿quedó claro cómo funciona este método? Sí. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, Ya, profe. ok. Entonces vamos a seguir. Eh, ya va. Entonces ahora voy a pasar a la clase de hoy día, ¿ya? Ya. Eh, Esto de las ecuaciones diferenciales hay que entenderlo como que uno lo que va a hacer aquí va a aprender a resolver ecuaciones diferenciales de un tipo determinado, ¿cierto? Con un método determinado. Entonces hay que tener cuidado cuando uno piensa que las ecuaciones diferenciales las va a resolver todas con un único método. No es así, ¿ya? No es así. O sea, aquí cada ecuación diferencial tiene como su método, no particular, pero por lo menos eh, existe un método, ¿cierto?, que se puede utilizar en esa ecuación de tal forma que se pueda resolver. ¿Ya? Ya. Esta es la presentación. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta, digamos, eh, para empezar a trabajar? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar de la ecuación diferencial exacta. Esta ecuación diferencial van a darse cuenta que se utiliza algo que tiene que ver con derivadas parciales, pero en realidad ni siquiera es la derivada parcial, sino que es como la idea, ¿ya? De ahí yo lo voy a ir explicando. Después yo tengo aquí un ejemplo resuelto, ¿ya? Y posteriormente hay algunos ejercicios que están propuestos. Ahora, en esta clase, yo lo que voy a hacer, voy a explicar los conceptos primero, que tienen que ver con cómo uno puede identificar que una ecuación diferencial es exacta, y posteriormente cómo se construye la solución, que eso lo voy a hacer a través del ejemplo, ¿ya? Esto es largo, digamos, es largo en el sentido de que hay hartos pasos de por medio para poder resolverla, ¿ya? Entonces, partamos primero, ¿qué entendemos por una ecuación diferencial exacta? Entonces, aquí está la definición. Ahora, esta definición a lo mejor no es tan diferente a las que veníamos desarrollando anteriormente, pero sí acá hay algo un poco diferente. Bueno, la función m, ¿cierto? Y la función n, que eso igual estaba, o estaba algo dicho por ahí, ¿ya? Entonces, estas funciones en este caso están dependiendo de las dos variables, ¿ya? X e y. Lo mismo acá la n, entonces depende de las dos variables. Y, ¿cierto? Están igualadas a cero. Ahora, esta es una forma de escribirla. Existen otras, ya vamos a ver ahí en la medida que van apareciendo los ejemplos, vamos a ver cómo se pueden escribir de otra forma. Ahora, la función m, ¿cierto? La función m es la de... Ahora, esta es una función que depende de dos variables, ¿ah? Esa es la característica de esta función, que está dependiendo de la variable x y está dependiendo de la variable y, ¿ya? Por lo tanto, habría que decir que depende de dos variables. Entonces, la derivada de una función desconocida, la f es la desconocida, ¿ya? Esa función es la que no conozco, es la que quiero conocer, es la que de alguna forma me permite encontrar la solución, que es esta, ¿ya? Esa es la función desconocida, ¿ya? Entonces, esta función es la función que yo tengo que descubrir, ¿ya? Es la que de alguna forma me daría la solución, ¿ya? Y estas otras dos funciones son las que estoy utilizando, ¿cierto? La, la m es una de las funciones y la n es la otra función, que también, ¿cierto?, tienen la característica ambas de depender de x y y. Ahora, ¿qué relación tienen con la f? ¿Ya? ¿Cuál es la relación que tienen esas funciones? Y esta aquí. Esa es la relación que tienen con la f, ¿ya? Entonces, la derivada
digamos, de la función respecto de la variable x, ¿cierto? Ahora, la forma de derivar esto, como depende de x de y, es simple, se deriva respecto de x y todo lo que no sea x es constante, ¿ya? Y eso incluye tanto a la y como a las constantes propiamente tal. Y la otra es la función, ¿cierto? La otra relación que también se da es esta, que es que la n, ¿cierto? La n está relacionada con la f de esta forma. Entonces, eso es, la función esa desconocida derivada respecto de x es la m, es eso. La función desconocida derivada respecto de y es la n, es eso. ¿Ya? Esa es la relación que hay aquí en la definición. ¿Mm? Ya, con esa idea vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, pasemos a la otra. Vamos a borrar ahí. Ya. Entonces, bueno, la misma idea, ¿cierto? La misma idea. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora, para que esto se verifique, o sea, que la ecuación, porque aquí lo interesante de esto, ¿ya? Es saber, ¿cierto? Perdón, es saber, ¿cierto? Es saber si es exacta. O sea, esta es la gran pregunta, digamos. Esto que está ahí es la pregunta, ¿ya? ¿Es exacta? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que de alguna forma buscar, ¿ya? Buscar, o sea, esta es la pregunta, ¿no? Lo que está ahí. Entonces, saber si el planteamiento de esta ecuación es exacta. Entonces, para que sea exacta, ¿ya? Para que sea exacta, se debe verificar lo siguiente. Se debe verificar esto. ¿Ya? Entonces, esa es la condición necesaria para que se pueda verificar que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, van a haber ecuaciones que eh, no son exactas, ¿cierto? Y al no ser exactas, no se van a poder resolver directamente con el método. Ahora, igual habría que comentar que hay algunas ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero que mediante un arreglo, básicamente por la multiplicación de un factor, se transforman en exactas y ahí se pueden resolver de la forma exacta. ¿Ya? Entonces, yo voy a pensar que las ecuaciones diferenciales que voy a resolver son exactas, por lo tanto se está cumpliendo esto. Se cumple esto. Ahora, si ustedes recuerdan de esto, ¿cierto? Yo les voy a recordar en la pizarra, miren lo siguiente. Voy a pasar a la pizarra ahora para que, esta parte, básicamente esta parte es la que me interesa. Mira. Entonces les voy a plantear lo siguiente. Mira. Entonces, ahí, entonces aquí en la ecuación diferencial, ¿cierto? ¿De qué forma tiene? Bueno, la forma que tiene, ya que es la que yo está escrita ahí en el apunte, ¿cierto? Es así. Es m x de x, ¿cierto? Más n xy de y igual 0. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la condición para que sea exacta? Entonces, una ecuación diferencial va a ser exacta si cumple lo siguiente. Eh, entonces, es exacta, sí. Entonces, lo que dice esto, esta forma de escribir la derivada, así como medio extraña, así, de m, es porque es una derivada parcial, ¿ya? A de i. Y esto depende de aquí, ¿cierto? Por eso que es parcial. ¿Ah? Debe ser igual a dn, ya dn a de x y lo mismo, xy. Ya. Entonces, yo lo que quiero hacer notar es lo siguiente aquí, eh, que la observación que quiero poner es la siguiente. Recuerden ustedes que la m de x, que yo es la primera definición que puse, es de f a de x. ¿Ya? Derivada parcial de f respecto de x. Y la n de x, ¿cierto? Es en eso. Entonces la n de x, ¿sí?
¿cierto? Es igual a la derivada parcial de f respecto de i. Entonces, si yo esto de aquí, ¿cierto? Que acabo de hacer, ¿ah? Que acabo de hacer ahí, que es esta observación, ¿ya? Que es la que está ahí. Eso. Si eso yo hago el cambio, ¿cierto? Hago el cambio en la parte de arriba, o sea, aquí arriba, ¿ya? En esta otra parte, podríais decir que eso se transforma en lo siguiente, miren. O sea, esto, ¿cierto? Se podría transformar en lo siguiente. Eso sería de f segunda derivada em, de i de x igual a segunda derivada de f respecto de x de y. ¿Ya? Eso en realidad también se podría interpretar como lo que se quiere hacer, digamos, en términos de que esa sería la forma de verificar que la ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? Ahora, esta es otra forma de escribirlo nomás. ¿Ah? Es otra forma de escribirlo, pero nosotros vamos a trabajar con eso. ¿Ya? Con eso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera etapa. Entonces, la primera etapa consiste en que yo tengo que verificar que la ecuación diferencial, ¿cierto? La ecuación diferencial que yo me estoy planteando es exacta. Entonces, antes de pasar a la ecuación, yo voy a hacer un paréntesis aquí un poco para hacer lo siguiente. Voy a, voy a usar un cuadrito para recordar o para, de alguna forma, hacer mención a lo que es, lo que es derivada parcial. Entonces, lo voy a... Entonces, por ejemplo, acá voy a usar una función. Entonces, supongamos que una función simple nomás. ¿Ya? Supongamos que la f de x es igual a x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Esa es la f de x. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de la función f respecto de x, ¿ya? Esto dice lo siguiente, que aquí se debe derivar esta función respecto de x y todo lo que no sea x es constante. Por lo tanto, si yo hago eso, diría que aquí la derivada de eso es 2x. ¿Ya? Ahora, la derivada parcial de la función f respecto de y funciona igual, que al derivar la función, esta función f respecto de y, se deriva respecto de y todo lo que no sea y es constante. Por lo tanto, cuando uno deriva constante es cero. Entonces, en el fondo, aquí no le puse el cero, pero aquí, bueno, aquí tampoco lo voy a hacer, pero aquí sería simplemente 2i. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos la dinámica de estas funciones, ¿ya? Que es que al derivarlas, ¿cierto? Al derivar esa función respecto de x, todo lo que tenga x se deriva y todo lo que no tenga x, incluyendo a la variable, es constante. Lo mismo para ahí, ¿ya? Ese paréntesis, ¿por qué lo hice? O ¿por qué ese recuadro? Nada más para que lo más probable es que se estén preguntando, algunos que no conocen la derivada parcial, se estén preguntando, bueno, ¿y qué es eso de la derivada parcial? Entonces ya les estoy explicando, ¿cierto?, cómo funciona. ¿Ah? ¿Cómo funciona? Entonces, repito, la derivada parcial funciona que en el caso particular que estoy usando, que sería este es un ejemplo nada más que para lo que es derivada parcial. ¿Ah? Entonces aquí lo voy a poner para que, digamos, quede claro. Eh, este ejemplo va a ser lo que tiene que ver con derivada parcial. ¿Ya? No tiene que ver con la ecuación en sí misma. Entonces aquí le voy a poner derivada parcial. ¿Ya? Esa es la idea de este recuadro, que corresponde a la derivada parcial. ¿Ya? Así se hace. ¿Ya? Así se hace. Claro, después uno tiene funciones un poco más complejas y todo, pero así básicamente opera, ¿ya? Para que no sientan ahí que, eh, digamos, digamos, estoy hablando de algo que no están manejando, ¿ya? Entonces voy a volver a la lámina.
Entonces, acá, como les decía, se debe verificar esto, que yo ya lo expliqué ahí y podría... Luis, ¿algo me quiere decir? Acabo de llegar. Ya. Empezamos un poquito, Luis. Hice un primer ejemplo, o sea, hice ¿cómo se llama? Un resumen de la clase anterior. Pregunté si tenían alguna duda y ahora estamos recién empezando con el tema de las ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? Así que no es mucho lo que se ha perdido. Solamente estamos en la primera parte, que es la verificación de que la ecuación diferencial sea exacta. Se debe verificar eso, ¿ya? Y ahora vamos a ir a ver cómo se construye la solución. Así que no se ha perdido tanto. Ya, voy a continuar entonces. Entonces, tengo la ecuación diferencial, ¿verdad? Y derivo la función m, esa que está ahí, la derivo respecto de x, perdón, de y, ya, la derivo respecto de y, la función n la derivo respecto de x, y si esas dos derivadas me dan lo mismo, ya, ok, sí, sí, lo subo. Mientras me dan lo mismo, ¿cierto? Estas dos derivadas, o sea, se cumple esta igualdad, quiere decir que la diferencial o la ecuación diferencial es exacta. Aquí falta un paréntesis, ¿eh? X como y. Ya, continúa. Entonces, ahora, ¿cómo se resuelve? ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? ¿De qué forma esto se resuelve? Entonces, la forma de resolver, no se olviden que esto, ¿cierto?, corresponde a una función f que es desconocida. ¿Ya? Entonces, si yo miro esto, esto es un diferencial. ¿Ya? Esto es un diferencial, el diferencial de x, diferencial de y, y por lo tanto tiene que ser el diferencial de una función, de una f, que es la que está ahí. ¿Ya? La función f que es la función desconocida. Pero ese lado es cero, ¿cierto? Este lado, si nos fijamos en la, ¿cierto? En la ecuación, en la forma de la ecuación, este lado aquí, ese es cero, ¿ya? Eso igual a cero. Por lo tanto, quiere decir que se estaría cumpliendo esto, po, acá, ¿ven? Porque la ecuación partió diciendo m de x más n de y igual cero. Entonces aquí yo lo único que estoy diciendo es que esta es una diferencial, ¿cierto? Es una diferencial de una función determinada que no conozco, por lo tanto lo que está indicando es que la diferencial de esa función vale cero. Ahora, si uno sabe que la derivada de una cierta función vale cero, ¿ya? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál será la función? Bueno, aquí está la función, pues ven, si ustedes se fijan ahí, aparece la función y la función es esta. La función debe ser una constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, su derivada vale cero. Entonces, ¿qué función? Uno se pregunta, qué función, ¿cierto? Al derivarse vale cero. Bueno, la constante, ¿ya? Y por eso que entonces la función que yo busco es f de x es igual a una constante. Pero claro, pero hay que construir la otra parte, que es la f de x. Entonces ahora, ¿cómo se obtiene la f de x? Y esos son los pasos que se van a seguir a continuación. ¿Ya? Ya, pero dudas, consultas, comentarios. Estoy en la parte teórica de la ecuación diferencial exacta, ¿eh? La parte, digamos, más conceptual. Preguntas. Por mi parte no, profe. ¿Ya? Ok. Entonces continúo, mire. Eh, ya, entonces tenemos esas consideraciones. El diferencial, ¿cierto? El diferencial, ese es el diferencial de una cierta función que, ¿cierto? Corresponde a esta suma de diferenciales. Y sabemos que esto proviene de anteriormente de cero, por lo tanto ese diferencial vale cero. Y si la derivada de una cierta función es cero, significa que la función debe ser constante. Ya. Entonces ahora la pregunta es cómo encontrarla. ¿Ya? ¿Cómo encontrarla? Y eso es lo que viene a continuación. Ya. ¿Cómo se encuentra? Esto parte, se puede comenzar, ¿cierto? Se puede comenzar con la función m o con la función n. Ahora, ¿de qué depende empezar con la función m o empezar con la función n? Generalmente hay un criterio, pero no es universal. Es que hay que elegir, uno puede elegir, ojo, que esto no significa que yo solamente trabaje con una de las funciones. Para este caso está elegida la m,
pero ustedes podrían utilizar la n también, ¿ya? Entonces, el criterio que habitualmente se utiliza para hacer eso es ver aquella función que tiene, que es menos compleja desde el punto de vista de la integración. Entonces, aquí es un poco esa es la forma de elegir, ¿ya? Entonces, aquí se eligió la m, ¿ya? La función m. Ya, esto, ¿cierto? Esto viene del principio, porque dijimos que la función m es de esta forma, es la derivada, ¿cierto? De la función f respecto de x. Esa es la m. ¿Qué es lo que se hace? Se integra, ¿ya? Se integra, pero integra con respecto a la variable x, ¿ya? Entonces vamos a integrarla. Entonces, eso va a significar que esa m, ¿cierto? Al integrarse, se va a generar una primitiva, que le vamos a llamar g, ¿ya? Una primitiva que se va a llamar g. Pero cuando uno integra, ¿qué aparece? Aparece una constante, ¿cierto? O sea, cada vez que yo hago una integral, aparece una constante. Entonces, acá, como estoy integrando respecto a una variable, que es la x, la y es constante también. Por lo tanto, por eso que aparece ese, esa función ahí, que es sí, esa función que está ahí, esa función, ¿cierto? Aparece del punto de vista de la integral, ¿cierto? Esta función es constante, po, ¿ya? Es constante porque es función de la otra variable. Entonces, esto es una constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy integrando respecto a quién? Estoy integrando respecto a x. O sea, aquí la integral está hecha en función de esta variable, a esa, ¿ya? Por lo tanto, si integro esta función respecto de x, me da una g, pero se agrega una constante. Pero esa constante va a ser una función que depende de y, porque para la integral, la y es constante, ¿ya? Para integrar la y es constante. Entonces, ese es el primer paso, ¿ya? El primer paso. Donde, claro, ven, ahí está reafirmado que es constante, que depende de y g de que es una primitiva de la integral, o la integral, ¿cierto? Primitiva, entre paréntesis, integral. Eh, y insistiendo, respecto de x. Ahora, si yo hubiese usado la n aquí, la integral ya no sería respecto de x, sería respecto de y, ¿ya? Y lo mismo, y aquí aparecería una función constante, ¿cierto? Que estaría dependiendo, en este caso, de x, si yo si hubiera elegido la n. Ya, continuamos entonces. ¿Qué es lo que se hace posteriormente? Una vez que se obtiene esto, ¿ya? Una vez que se obtiene esto, o sea, una vez que ya encontré esta parte, ¿cierto? Esta parte la encontré, perdón, encontré esa parte, ¿ya? Esta parte la encontré. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí dice, derivamos parcialmente respecto de y. O sea, esto se deriva respecto de y. Entonces, ahí está, ¿cierto? Bueno, es el n, o no olvidar que la parcial de respecto de x es el m, la parcial respecto de y es el n, este es el n. Entonces, se deriva esta función. Bueno, de g a de y, ¿cierto? De aquí, y como eso depende solo de una variable, que en este caso y, queda y'. Y' se iguala a el n de x, que sería el de f de y, ¿ya? Entonces, ese es el proceso hasta el momento, ¿ya? Ya, creo que, no, perdón, aquí tengo que, ahí. Ahí estamos. Luego, ¿qué es lo que se hace? Se despeja el I', ¿ah? Se despeja, o sea, yo lo igualo y veo qué es lo que puede ser igual a ese I', entonces lo despejo. Y una vez que lo despejo, ¿cierto? Después eh, tendría que obtener, ¿cierto? Una expresión que solo dependa de la variable i, ¿ya? Y luego la integramos, ¿ya? Entonces al despejarla, tengo una expresión que solamente depende de la variable i, la integro, yo sé que si integro esto, me va a dar eso, y posteriormente lo que hago es sustituirle en la función, y eso generaría la solución del problema. ¿Ya? Eso es el método, ¿ya? Entonces lo voy a volver a explicar, ¿cierto? Para que... Ya, primero, estos son los pasos que hay que seguir cuando quiero resolver la ecuación diferencial. Primer paso, me plantean la ecuación diferencial, ¿ya? Me la plantean. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar esto, si es exacta. Entonces tengo que comprobar esto, ¿ya? Comprobar si son iguales. ¿Ya?
segundo, una vez que ya sé que son iguales, ¿cierto? Quiero construir la función, o sea, quiero obtener la función. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago así. Igualo, ¿cierto? O se toma en cuenta, se puede tomar m o se puede tomar n. Entonces, aquí se tomó m. Se integra este m respecto de x. Ahí está, integrado respecto de x. Entonces va a aparecer una función g, ¿ya? Que ya vamos a verlo con el ejemplo. Y se agrega una constante, que sería eso, ¿no? Y que eso es constante. ¿Por qué es constante? Porque como estoy integrando respecto de x, todo lo otro que no sea x es constante, ¿ya? Ahí está especificado. Después, ¿qué es lo que se hace? El lado que encontramos, que fue en este caso eso, ¿cierto? Eso que está ahí, se deriva, ¿ya? Derivamos. Entonces, eso se deriva respecto de i, ¿ya? Se deriva respecto de i. Entonces, eso obtiene lo siguiente. La g derivada respecto de i, ¿ya? Lo que me dé, o sea, ahí depende de la función g. Más, esto es exclusivamente dependiente de i, por lo tanto queda la prima de i, ¿ya? La i prima, o sea, si prima de i. ¿Ya? Entonces, luego, ¿cierto? Luego, paso siguiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Se despeja la derivada de esa constante, ahí está. Luego, esa función derivada está, solo depende, ¿cierto? La expresión, en este caso 10, depende solo de la variable i. Entonces, lo que podemos hacer es integrarla. Y al integrarla, obtenemos la psi de i, ¿ya? Que sería la que andamos buscando. Y esa posteriormente la sustituimos, ¿dónde? Acá, pues miren, en la postulante, aquí. Entonces, f de x va a ser la g de x más la que encontramos al final, ¿ya? En eso consiste el método. Y entonces ahora lo vamos a mirar con el ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dudas? Esto lo tenemos que aplicar ahora. No, profe. Ya. No, profesor, por ahora no. Ok. Entonces, mire, vamos al ejemplo. En el ejemplo, ¿cierto? Esta es la ecuación diferencial. Entonces, si yo la miro como anteriormente la miré, el m es el que está acompañando, ¿ya? El que está acompañando, este es el m. Ah, no, vamos a hacerlo con cuadrito mejor. Este es el m, ¿ya? Ese es el m y el que está acá, eso es el n. ¿Qué es lo que está por acá abajo, no? Si ustedes se fijan, ahí abajo ya está. Dice que el m de x, ¿cierto? El m de x es lo que yo escribí aquí, ¿ven? Eso es el m de x, ahí está. El n de x es de aquí, es lo que está en el otro recuadro. Ahora, la pregunta que podría aparecer es, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es el m y cuál es el n? Bueno, el m siempre está con el diferencial de x, ¿ya? El m. Entonces, hay una forma de reconocerlo también, es identificando el diferencial. O sea, aquí, este diferencial, el que caracteriza, ¿cierto? Al m. O sea, todo lo que esté multiplicado por dx es m. Y todo lo que esté multiplicado por di es n, ¿ya? Es n. Entonces ahí está identificado lo que es m y n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera parte dice que hay que verificar que si la ecuación diferencial es exacta. Entonces, hay que derivar esto, el m, eso hay que derivarlo con respecto a i. Entonces aquí, esa parte, ¿cierto? Esta parte de ahí se deriva respecto de i. Entonces, cuando lo derivo respecto de i, ¿ya? Lo derivo respecto de i, ¿qué pasa aquí? Tendría que la derivada de x cuadrado es 0. La derivada de i cuadrado, porque lo estoy derivando respecto a i, va a ser 2i. Y la derivada de 2x es 0. ¿Ya? Entonces, por eso que quedó exclusivamente
esto, ¿ya? No, está muy malo eso. Entonces quedó exclusivamente esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque, repito, la derivada respecto de esa variable, ojo que aquí la variable que estoy utilizando, ¿cierto? Es esa. Entonces yo estoy derivando respecto de i. Luego, eso es 0, 2i, y eso es 0. Por eso que quedó 2i. En el otro lado, ¿cierto? En el otro lado estoy derivando respecto de x. O sea, la n la estoy derivando respecto de x. O sea, ya, esta es la función, ¿cierto? Que ahora voy a derivar, esta que está aquí, la voy a derivar respecto x, de x. Por lo tanto, si derivo respecto de x esto, el 2i es constante. El 2i es constante. Por lo tanto, queda 2i por 1. 2i por 1. Y 3i cuadrado es 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Eh, no, no, porque eh, la idea, ¿cierto?, es que yo aplique lo anterior. Pues. Miren, parece que lo escribí en la pizarra. Déjeme ver si lo escribí en la pizarra, ¿ya? Para que lo... Ah, no, pero ya, lo voy a me voy a devolver. ¿Mm? Voy a tener que borrar todo esto ahora. Ya, entonces, miren, para devolverse, fíjense que esto, hay algo que está dando. Ahí me dio 2i y aquí también 2i, ¿ya? Entonces, ¿qué parte es la que estoy haciendo? Es esta, miren. Eh, esto. La m se debe derivar respecto de y, y la n se debe derivar respecto de x. Y para que sea exacta, que es lo que está allí, ¿no? Que es lo que esto, para que sea esto, se debe cumplir eso con eso. O sea, deben ser iguales. ¿Ya? Deben ser iguales. Ya. Entonces, eso es lo que hicimos en el ejemplo, mira. Estamos comprobando esto. ¿Ya? Entonces, repito, la m se deriva respecto de y, la n se deriva respecto de x. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente, miren. Ahora me voy al ejemplo, ¿cierto? Aquí está. La m, la m se deriva respecto de y. O sea, todo esto respecto de y, do y. La n se deriva respecto de x. Aquí 2i por 1. Eso es 0, doy. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, dio 2i, ¿cierto? Nos dio 2i y nos dio 2i. Conclusión, son iguales. Son iguales. O sea, la derivada, ¿cierto? Respecto de i, de la m. La derivada de n respecto de x me dio 2i en ambos casos. Por lo tanto, se puede decir que la ecuación diferencial es exacta. Ese es lo primero que ustedes tienen que hacer. O sea, tienen que verificar, comprobar que la ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? Ya se comprobó eso. Pregunta hasta ahí. No me dio la segunda derivación. ¿Cuál segunda derivación? Es esta. Luis. Ya. La voy a hacer, ¿ya? La voy a hacer. Voy a ir a la pizarra para que la veamos con un poco más de detalle. Ya. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a partir. Ya, nosotros tenemos la siguiente ecuación. Vamos a partir desde la ecuación. ¿Ya? Entonces, la ecuación que queremos resolver, ¿ya? La ecuación es de esta forma. Eh, ya, de ahí le están explicando, Vicente está explicando, ¿ya? Pero vuelvo a la ecuación, pues. Entonces tengo, la ecuación es esta, es x cuadrado
más y al cuadrado, ¿cierto? Más 2x. Y eso de x. Más 2xy, ¿cierto? 2x más 3y cuadrado. Y eso de y igual a 0. Entonces yo les decía que en esto, ¿cierto? En esto yo identifico acá lo siguiente. Que esto de que está aquí, ¿cierto? Eso que está aquí, todo eso, ¿cierto? Eso es m. Y todo lo que está aquí, todo lo que está ahí, eso es n, ¿ya? Entonces lo voy a anotar ahí para que lo... Entonces, esto es m, ¿ya? Esto es m. Entonces, esto es m de aquí. Y esto es n de aquí, ¿ya? Es el m y el n. Ah, perdón, sí, me alejé. Sí, eso es el m y el n, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que probar primero, ¿cierto? Es la derivada parcial del m respecto de i, ¿ya? Y tengo que calcular la derivada parcial del n respecto de x. ¿Ya? Esas son las dos derivadas que tengo que calcular. Entonces, miren, cuando derivo parcialmente respecto de y, todo lo que no sea y es constante. ¿Ya? Entonces, esa derivada vale 0. Lo voy a anotar. Porque es x cuadrado. ¿Ya? Eso es 0. Más y cuadrado, 2y. Eso es 2x, depende, ¿cierto? De x, no de y. Por lo tanto, eso también es 0. O sea que esto es 2i. ¿Ya? Esa sería, ¿cierto? La primera derivada. ¿Ya? Después, de n a de x, o sea, todo lo que está ahí lo derivo respecto de x. Entonces, todo lo que no sea, ya, lo voy a terminar, Luis, ¿ya? Entonces, todo lo que no sea x es constante. ¿Ya? Por lo tanto, la constante en el primer término va a ser 2i, ¿cierto? 2i por la derivada de x, que es 1. Más, como el otro depende de y, más 0. ¿Ya? Y eso finalmente va a ser 2i. Entonces, ¿qué es lo que se logró? Bueno, se logra lo que uno busca, porque es que sean iguales. ¿Ya? Entonces, esta de ahí es igual con esta de aquí. Por lo tanto, la conclusión, que es la primera parte de esta cuestión, ¿ya? Se podría decir lo siguiente. Pongamos acá un asterisco. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación asterisco es exacta. ¿Ya? Exacta. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, también uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si no lo es? ¿Ya? Si no lo es, o sea, si no es exacta, bueno, no puedo hacer nada, ¿ya? Ahí tendría que, hay algunas ecuaciones que uno lo que hace, las multiplica por un factor y se transforman en exactas. ¿Ya? Pero si la ecuación diferencial hasta el minuto, digamos, hasta el minuto, si no fuese exacta, no podemos hacer nada. ¿Ya? Con lo que tenemos. Entonces, eso es lo primero que hay que verificar, que se cumplan estas dos igualdades. Entonces, repito, si no se cumplen, hasta ahí llegó el problema. ¿Ya? Voy a continuar entonces con lo que estaba trabajando en las láminas. ¿Ya? Entonces ahí lo que dice la pizarra es lo que está aquí, ¿cierto? Es lo que está aquí, que 2i igual 2i, por lo tanto es exacta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace a continuación? Y aquí viene la otra parte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construye la solución? Se parte de la base que la función que yo ando buscando es igual a una constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, sabemos
que la derivada de esa función desconocida respecto de x es la m. Eso es la m, no se olviden, eso es la m. ¿Ah? Lo que está ahí es m. Y además sabemos que la derivada de esa función desconocida que no conocemos respecto de y es la n. ¿Ya? Entonces, para calcular la función f, se puede integrar 14 o se puede integrar 15. De las dos formas se puede resolver. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo hice fue, en este ejemplo desarrollado, lo que integré fue aquí. ¿Ya? Integré esto. Entonces, mire, ¿qué va a pasar? Ahí está integrado. Entonces, la función f postulante va a ser la integral. Fíjense acá, ¿eh? Voy a integrar eso. Ahí está, ¿ven? Ahí, ahí se va a integrar. ¿Con respecto a quién? Bueno, acá lo dice, pues, respecto de x. Si yo eligiera esto, si eligiera eligiera 15, tendría que integrar respecto de y. ¿Ya? Respecto de y. Lo puedo hacer también para que lo vean. Entonces, aquí está integrado respecto de x. Entonces, la integral de x cuadrado, x cubo dividido 3. Más. Eso es una constante. ¿Ya? Por lo tanto, es la integral de x por constante, es la constante por x, más la integral de 2x, x cuadrado. Y se agrega una constante, pero esa constante es una función que depende de la otra variable, que en este caso es la y. ¿Ya? Esa es la integral, pero esa es la función que yo ando buscando. ¿Ya? Esa es la función que ando buscando. Pero esta función está definida aquí, bien, aquí también, aquí bien, pero esto me falta. ¿Ya? Me falta obtener en eso. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer lo siguiente, miren. Acá, ¿cierto? Vamos a derivar esta función, ¿ya? La vamos a derivar respecto de y. Toda esta la derivamos respecto de y. Entonces, si yo derivo esto respecto de y es 0. Si derivo esto respecto de y es 2ix o 2xy. Eso es 0. Y eso es prima. Si prima de y. ¿Ya? Ahora, esa de f de y es la n. Por lo tanto, la igualo. Ahí está la n. Ahí está igualada. Entonces, ese factor, que lo voy a resaltar, este factor que está ahí, este primer factor S, está igualado con S, ¿cierto? Son iguales. Aquí estamos hablando de una igualdad. Por lo tanto, para que se conserve esta igualdad, para que esta igualdad se pueda verificar, debe ocurrir que este factor que está ahí, ¿cierto? ¿Cuánto debe ser? Debe ser eso. Y es lo que se hizo aquí, ¿ven? La derivada de i, el psi de i, es 3i cuadrado. Son iguales. Entonces, para poder encontrar, como tengo la derivada, para poder encontrar el psi de i, lo que tengo que hacer es integrarlo. Integro eso respecto de i. Entonces me da i cubo más una constante. Llamémosle k, esa constante, que es la constante de integración. Luego, paso siguiente, ¿ya? Paso siguiente, ¿qué es lo que se hace? Esa constante k, como todo es constante, ¿cierto? Hay una constante z también por medio, la metemos toda en la c. Entonces ahí nos olvidamos de la constante. Entonces queda que la función, ¿cierto? Ahora la función, se fijan ustedes que la función original está así. Esta es la función que yo con la que partí, digamos, como posible función, fue esta. Entonces, ¿qué estaba faltando aquí? Aquí lo que estaba faltando, lo que falta, es esto. Eso es lo que falta. ¿Ya? Eso es lo que falta. Entonces, aquí está lista. ¿Y cuánto vale? Vale eso. ¿Ya? Pero esa constante la vamos a meter dentro de la otra constante grande. Entonces, aquí iría i cubo. Entonces, va a quedar x cubo dividido 3 más i cuadrado x más x cuadrado y más i cubo. ¿Ya? Y eso es lo que aparece posteriormente, miren. Ahí está. Entonces, todo lo anterior, que era lo que yo les comentaba, ¿cierto? Les decía hasta dónde llega, que era lo que teníamos hasta el momento, todo eso, y ahora se agrega el sí, lo que se obtuvo como y eso es constante, ¿ya? Y eso es finalmente lo que se buscaba en esto de encontrar la solución a este problema. ¿Mm? Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Profe, ¿en todos los casos se sigue los mismos procedimientos? Sí, sí, este es el procedimiento que se utiliza para resolver este tipo de ecuaciones. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Igual a ver, en este momento yo sé que las explicaciones claramente aquí puede que muchos de ustedes, algunas cosas, ¿cierto?, las retuvieron bien y otras, pero trataría yo a ver si podemos hacer algo con esto, por lo menos con el uno. A ver, tratemos de verlo. Yo lo voy viendo. Entonces, lo voy a desarrollar, pero les voy a dar un par de minutos para que usted lo hagan, ¿ya? Dice Marcelo, si ah, ya, yo entiendo que siempre, no sé si me corrige, la pregunta es si siempre tengo que verificar que es exacta. Sí, la respuesta es sí, siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el método que yo voy a aplicar sirve siempre y cuando sea así, ¿ya? Sea exacta. O sea, si la ecuación diferencial no es exacta, el método no sirve. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar que sea exacta. Ya, entonces les doy. Mira, este igual está como simple, ¿ah? Porque las funciones no son muy complicadas y para identificarlas, ¿ya? Entonces les doy unos 5 minutos para que lo traten de hacer y de ahí yo lo empiezo a trabajar.
Ya, voy a hacerla yo, ¿ya? La revisan, la van revisando y me van preguntando. Entonces voy a pasar a la pizarra para hacerla. Ya, entonces voy a copiar la ecuación primero y ahí la vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces tenemos... Ya, la ecuación que vamos a resolver es y de x, ¿cierto? Más x eh, más 2y de igual 0. ¿Ya? Esa es la ecuación que tenemos que resolver. ¿Ya? Entonces, para resolver esa ecuación, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es identificar lo que es m y lo que es n, ¿ya? Entonces yo les decía, el m, ¿cierto? Aunque las funciones, digamos, tengan solo, dependan solo de una variable, pero hay que escribirlo tal cual. Entonces vamos a decir acá. eh, Vamos a comenzar con la solución entonces. Solución. Entonces, el m, ¿cierto? El m de xy simplemente es y, ¿ya? Eso es por qué, porque el que multiplica el de x. Y el n es x más 2 dividido en y, ¿ya? Eso es el m y el n. Ya, para que la primera pregunta es preguntarse si es que es exacta. Entonces la pregunta sería así, pues. ¿Es una ecuación diferencial exacta? Entonces, eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. Entonces, para ello, se debe verificar lo siguiente. Entonces, tengo que obtener la derivada de m respecto de y. ¿Ya? Respecto de y. Entonces, si yo derivo m respecto de y, me da 1, porque es la derivada de y, ¿cierto? Ya. Y lo otro, esto es y, ¿ah? Ya, es... No, no, vamos a borrar. Esto es y. Ya. Y lo otro que hay que hacer es derivar la m, la n, y esa hay que derivarla respecto de x. Entonces, acá la n es x más 2 dividido en y. Ya, todo lo que está allí, el segundo término, es 0. Por lo tanto, esto es también 1. Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. En todas las que acabamos de resolver, lo primero que hay que hacer es verificar que la ecuación diferencial sea exacta. Ya, dudas hasta allí. No. Ya, puede que, puede que las expresiones que vaya a derivar posteriormente sean un poco más complejas, pero la idea siempre es la misma. La m derivada respecto de y, la n derivada respecto de x, ¿ya? Y si esas dos son iguales, es exacta. Si no son iguales, no es exacta y por lo tanto no puedo aplicar el método. Entonces ahora lo que voy a hacer eh, ¿cómo se llama? Empezar a construir la solución, pues, ¿ya? Entonces ahora vamos a la solución. Entonces vamos a borrar esta parte y nos vamos a ir a construir a construir la solución.
¿Cómo se construye la solución? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo podemos hacer con la M o con la N, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la derivada, ¿cierto?, de una función desconocida respecto de X es igual a la M, igual a I, ¿ya? Entonces, de esto, ¿ya?, de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, de ahí vamos a integrar. Entonces, para acá vamos a integrar. Entonces, al integrar, aquí nos va a quedar la función f, que depende de X y de Y, y aquí nos va a quedar la integral, ¿cierto? La integral de Y, como estamos integrando respecto de X, va a ser de X, ¿cierto? Ya, entonces, como estoy integrando respecto de X, la Y es constante, por lo tanto va a quedar Y por X. Más una función, ¿cierto? Que va a ser una, bueno, pongámosle ahí, psi de Y, que sería esa psi de Y, ¿cierto? Que está apareciendo allí. Esa que está aquí, ¿ya? Esa es una función constante, ¿no? Es constante, ¿no? Es una constante. Esto es igual a una constante, ¿ya? ¿Por qué es constante? Porque como estoy integrando respecto de X, todo lo que no es X pasa a ser constante. Entonces, esta es la f, esta es la postulante f, esta sería como la función que yo estoy como planteando como posible solución del problema, sería esta. Entonces, esta sería como mi postulante a hacer solución. ¿Ok? Ya. Entonces, con esta f, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, ahora voy a usar la n. Entonces, voy a derivar la f. Entonces, ahora derivemos la f. La f que tengo ahí. La derivada de f respecto de y. Entonces, esta es la que voy a derivar, ¿ya? Esta es la que tengo que derivar, la que está aquí. ¿Ya? Esa es la que voy a derivar. Entonces, aquí le voy a poner asterisco para que indicar que... Ahí, ya. Entonces, si derivo esta función, la derivo respecto a y, esto va a dar x. X. Más. Ojo que eso, ¿cierto? Es y por x. Pero cuando derivo, perdón, claro, cuando derivo respecto de y, la x es constante. Entonces, x por 1, que sería lo que aparecía ahí. Y aparecería la derivada de esta función. Phi derivada de y. Ya. Pero esto es igual a ¿quién? Eso es igual al n. ¿Ya? Es igual al n de aquí. ¿Y qué es lo que es el n? El n es igual a x más 2 dividido y. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría yo igual aquí? Entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente, mira. Tendría este término, que está ahí, ese que está ahí, es igual con este término. ¿Ya? Son iguales, ¿ya? Son iguales. Y lo que faltaría por igualar, ¿cierto? Lo que faltaría por igualar sería que este término, ¿cierto? Este término que vamos a cambiar aquí. Entonces, este término que está aquí tiene que ser igual con este término. ¿Ya? Entonces, lo que están en rojo, perfecto, porque son iguales y uno ve la expresión y son la misma. Por lo tanto, igualando estos dos,
los recuadros que están en azul. Entonces, si quiere, le pongo a esto un 1, 1, y a esto 2, ya 2. Entonces vamos a cambiar. Entonces tendríamos, igualando 1 y 2, tendríamos lo siguiente, que la derivada de esta función que tengo, que es de y, ¿cierto? Derivada que es de y, no es de x. Entonces, esa es igual a 2 guión i. Ya, pero esto, si yo quiero encontrar esa función, ¿cierto? Si quiero encontrar esta función, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar eso. Al integrarlo, me quedaría 2 logaritmo natural de i más una constante. ¿Ya? Más una constante. ¿Ya? Más una constante. Sería, voy a poner acá abajito, ¿ya? Más la constante. ¿Ya? Ahí estaría. Entonces, hasta ahí tendríamos descubierta la función phi de i. ¿Ya? Phi de i. ¿Ya? Preguntas hasta allí. Entonces, ¿qué tengo que hacer a continuación? Tengo que sustituirla allí. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, voy a borrar esta parte para pasar a la sustitución, ¿ya? Entonces es i por x. Sí, dígame, yo lo escucho. ¿Qué pasa al final del resultado del logaritmo natural? De i. A ver, De voy a y borrar para que quede más. esta parte yo la tengo. Ya, por favor. Ahí voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Porque así lo hice muy acá y eso me quedó muy poco espacio. Ya, lo voy a hacer por acá, miren. Entonces tenemos, ¿dónde estoy? Aquí. Ya. Entonces, la derivada, ¿cierto? Igualando el 1 y el 2, tendría la derivada de eso es igual a 2 dividido y, ¿cierto? Eso estaríamos listos porque estamos igualando el 1 y el 2. Ya. Para obtener digamos, el psi, ¿cierto? Psi de i, tendría que integrar esto, o sea, la integral entonces aquí sería la integral, ¿cierto? La integral de 2 dividido i de i, ¿cierto? Eso sería. Ya. Pero yo sé que esta integral la conocemos porque esto es 2 logaritmo natural de i más una constante k. Eso es lo que quedó al final. Ya, dudas hasta ahí. Ahí parece que era la pregunta. Alguien me preguntó por eso. ¿Está más claro ahí o la persona que me preguntó? Sí, ahí está mejor. ¿Sí? Gracias. Ya. Ahí estamos bien, hasta ahí. Entonces ahora lo que tengo que hacer es tomar esa parte, ¿cierto? Que sería lo que estaría quedando como... Sería esto, eso que está ahí, y lo tengo que sustituir ahí. Pero ese K va a quedar metido en la C, así que no nos olvidamos de ese K. Entonces ahí hay que poner 2 logaritmos de I. Entonces eso es lo que quiero hacer. A ver, a lo mejor lo voy a hacer por acá, ¿ya? Lo voy a hacer aquí arriba para que lo vamos a cambiar de color nomás y vamos a hacerlo acá arriba.
Entonces aquí voy a hacer la sustitución, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué voy a poner ahí? Acá arriba, ¿cierto? Voy a poner lo siguiente. Entonces, la F aquí va a ser Y por X, o X por Y, más ¿quién? Eso, pero eso está abajo. 2 logaritmo natural de Y. ¿Ya? Y eso, ¿cierto? También se podría escribir así. Como, bueno, igual, eso mismo igualado a C. ¿Ya? Pero ahí está la función. En realidad con eso es suficiente. Porque la función sí o sí parte de igual constante. ¿Ya? Entonces, esta sería la solución. ¿Ya? Esta sería la solución. Vamos a poner acá un cuadro de texto. Esa sería la solución. ¿Ya? Eso es. Ahí está. ¿Dudas? Profe, ¿y la solución general? No, es que aquí no hay, aquí no se separa como lo que pasaba con las ecuaciones separables. Aquí no hay, lo que uno puede hacer es que lo que está allí representa la solución general. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esta parte, ¿cierto? No se olviden que esta parte de acá, que era la que, esto, eso es C. ¿Ya? Eso sé, si ustedes se dieron cuenta al principio, yo cuando empecé a trabajar con estas ecuaciones diferenciales, yo les decía que eso es C, po. Entonces, todo eso, en vez de estar igualado a F, podría estar igualado a C. Entonces, si le voy dando valores a C, voy generando un conjunto de soluciones. Y esa es la solución general. Porque este problema parte diciendo que F de X igual constante. O, digamos, este tipo de problema, digamos, en el contenido, cuando se detalló el contenido, partía de esa forma. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro para la persona que me preguntó. Sí, profe. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces quedamos hasta acá y nos estamos escuchando el miércoles. ¿M? Profe, este PPT está en Rego, ¿no? La voy a subir. Ya. Ok, profe, lo cuídese. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, profe. Eso, profe. Chau. Chao. Chao, Ya, profe. profe. Chao, chao. Profe, agrégueme a Reco. ¿Ah? Agrégueme a Reco, por favor. Ah, ya, pero me tienes que mandar tu root al correo, a mi correo. Ya, ahí se lo mando. Listo. Chao. Chao, que tenga buen día. Igual.